Juanjo Martínez, que es vicepresidente de Pro Workspaces y founder y CEO de Networkia Business Center, y que me va a acompañar para moderar esta mesa. Tenemos también a Philippe Jiménez con nosotros, que es el Country Manager de España y vicepresidente de ventas del sur de Europa y Benelux del grupo IWG en España. También tenemos a Albert Alcover con nosotros, que es el CEO de Utopicus y el COO y director de negocio de Colonial. Y David Uriarte, que es el CEO y cofundador de Ático Living. Por favor, incorporaos conmigo. Juan Carlos Alcaide, director de Silver Economy Company. Y os cedo el estrado y todo vuestro. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias por invitarnos a esta jornada. Es un placer estar aquí con vosotros. Me han dicho que nos ponéis un cronómetro. Lo vamos a necesitar porque todos los que estamos aquí es muy difícil hacernos callar. Bueno, la verdad es que cuando hablamos el otro día de cómo nos organizábamos y también esta mañana miraba cuál es el plan, lo que se me ha ocurrido es montar esta charla con un poco de caos controlado. ¿Vale? Caos controlado porque los que estamos aquí arriba, algunos somos de coworking, otros somos de co-living, los que estáis aquí abajo sois de facilities, y creo que si podemos dar un poco de orden al desorden, podría estar bien. Entonces yo voy a empezar con una pregunta abierta a quien quiera coger el testigo, después hablaremos un poco de coworking, después hablaremos un poco de co-living y después miraremos de entrar todos, todo aquel que quiera participar también, y haremos un cierre que lo haremos nosotros, ¿vale? El título es muy sugerente, Co-Something. Co-Something, está muy bien. Entonces, ¿podríamos decir, y hago la pregunta abierta, que estamos en la era del co? Vaya pregunta. A ver si la tengo aquí. Para arriba. ¿Una? Sí. No sé si estamos en la era del co, estamos en la era del cambio. La evolución de las tecnologías nos han cambiado nuestras formas de nuestros hábitos, nuestros paradigmas, nuestra forma de comprar, de socializar, de comunicar, nuestra forma incluso de escuchar la música, de ver la tele. Todo es flexible, es inmediato, es líquido. Y bueno, en la parte inmobiliaria, la que más nos interesa o nos atañe, pues también el mundo inmobiliario se ha adaptado a pues la liquidez de nuestra sociedad. Entonces yo creo que sí, más que cambio. Y habrá más porque el 75% de los trabajos, los oficios de aquí a 2050 todavía no se han inventado. Sabemos que van a cambiar, pero todavía no existen, no sabemos lo que son. Por lo cual hay mucho todavía. Yo creo que estamos claramente en la era del co, lo cual no es una novedad del todo, porque en el sector inmobiliario se empieza a hablar de cohousing en Dinamarca en los años 60 y realmente estamos en una sociedad y en una economía en la cual tendemos a compartirlo todo. De hecho, se habla de que en el futuro no tendremos coches, sino que seremos suscriptores de Toyota o de SEAT o algo así, porque tendremos coches compartidos, viviendas compartidas. Entonces, lo que es en colaboración, que empieza por compartición, que empieza por co-housing y tantos ejemplos nos evidencian que efectivamente estamos en la era del co. Solo si queréis añadir, ¿eh? Sí, puedo ser un poco disruptivo. Juanjo me ha pedido que sea un poco disruptivo. En la parte de espacios para trabajar no estamos en el co. El co ha quedado atrás ya. En mi opinión, estamos en la época, como decía Philippe, del flex. Porque en realidad el cambio en la época de dónde trabajar, dónde trabajamos, este cambio ya venía pro-COVID, claramente, no es nuevo, y el COVID lo que ha hecho ha sido acelerar ese cambio, como bien apuntaba Philippe, ¿no? Pero digamos que el co-trabajar, esto digamos que no es el trending topic hoy en día que las personas que quieren trabajar están buscando, al menos en nuestra opinión.
Quizá añadir que al final todas las tendencias que se dan es porque las personas cambian, ¿no? Y no solo es que cambian, sino que hay nuevas personas que están entrando, ¿no? Que son los millennials y los Z, que su forma de actuar es muy diferente a los X y a los boomers anteriores, ¿no? Entonces, esto hace, no es que cambie, es que estas personas son diferentes, tienen hábitos diferentes y necesitan cosas diferentes, inmuebles diferentes para vivir o para trabajar o para otras. Y siendo completamente cierto lo que dice David, y en mi opinión hay un enorme futuro en el co-living, en el senior co-living, en el senior co-housing, en el silver living, con los boomers y con las personas mayores. Claramente es una tendencia de futuro inmediato. Sin duda, esto lo vemos todos. ¿Algún dato del coworking podemos dar? Porque parece un fenómeno nuevo, seguramente para muchos de vosotros. Hace pocos años que oís hablar del coworking, pero justo antes de entrar hablábamos con Philip. Philip lleva 29 años en este negocio. Yo llevo 18, tampoco está mal. O sea que no es es nueva economía, pero no es un invento nuevo. Sí que es cierto que está teniendo un crecimiento muy importante. Es crecimiento de doble dígito, no solo a nivel España, sino a nivel global. En Barcelona ahora son más o menos el 3,5% de la superficie de oficinas, en Madrid un 2%, que no parece mucho, pero es que hace 10 años era un 0,6%. Por lo tanto, es un fenómeno que sí que está creciendo muchísimo y está creciendo muchísimo porque tiene sentido. No sé si tú tienes más datos al estar en la principal multinacional global. Sí, cuando vine aquí hace 24 años en Barcelona desde París, yo creo que era el 0,00 algo por ciento de lo que es el stock y la cuota de mercado. Hoy es 3,5, algunos dicen 5, bueno, se barajan un poco las cifras. En Ámsterdam está por encima del 5, en París también, en Londres, pero lo que es el trabajo flexible, lo denominamos ahora trabajo espacio híbrido, nació hace 50 años. A raíz del primer choque petrolero, el 73, lo leí ayer, por cierto, y un ingeniero de la NASA tuvo la idea de decir, pues ahora para justamente ahorrar en combustible y en gasolina, pues trabajemos desde casa. No funcionó porque la tecnología no existe, no porque no quisimos, porque en aquel entonces yo creo que ya salieron los primeros ordenadores. Luego quisimos otra vez salir fuera de las oficinas, dar el salto fuera, al final, bueno, en los años 80, 90, tampoco funcionó porque la tecnología era analógica y no nos permitía trabajar desde fuera. Entonces, realmente esto tuvo un impulso verdadero a final del siglo pasado con Internet, la invención de los laptops, teléfonos móviles, etcétera, y entonces pudimos dar el salto fuera y desde entonces el crecimiento es exponencial. El COVID no inventó nada, lo que hizo es también acelerar el proceso, porque nos dimos cuenta que podíamos trabajar desde casa o desde cualquier sitio, no de casa, pero desde cualquier sitio que no fuera únicamente la oficina. Lo hicimos forzados y no perdimos nada en productividad, a lo contrario. En algunos casos incluso yo tengo datos según los cuales trabajar desde espacios híbridos aumenta un 4% la flexibilidad. Y esto genera, solo en Europa, 113.000 millones de dólares. Es un estudio de la empresa Rico. Está muy bien. Aprovechando que está con nosotros Albert, que tiene doble gorro, en Colonial él es director de negocio de Colonial, pero también es el CEO de Utopicus, que es la marca de coworking o de espacios flexibles de Colonial. Quería hacer una doble pregunta, Albert. Una es, ¿por qué os metisteis en este lío? Una vez que os habéis metido en este lío, ¿qué sinergias hay? ¿Qué valores veis? Y una vez que nos digas esto, hacia el futuro, ¿cómo va este lío? ¿Tenéis plan de crecer fuera de vuestros edificios o lo consideráis un gran valor añadido de los edificios sin más? Me estás preguntando por el estratégico de la compañía en un pispás, ¿vale? A ver, nosotros nos metimos en esta aventura, no una aventura sin pensarla, simplemente por escuchar lo que pasaba con nuestros clientes. Tú te das cuenta que nosotros creo que hoy en día tenemos 300 y pico multinacionales alojadas en nuestros espacios aquí, tenemos más de 100 edificios de oficinas entre París, Barcelona y París, y nos dimos cuenta que estaba cambiando, como comenté antes del COVID. Estaba cambiando, estaban pasando cosas y veíamos que teníamos que ofrecer un servicio, una oferta diferente, adicional a lo que estábamos ofertando nosotros, ¿no?
Y aquí empezó nuestra aventura en Utopicus, pero que realmente lo que pensábamos hace 5 años o 4 años no es lo que ahora está pasando. O sea, nos hemos tenido que adaptar al mercado, adaptar a los clientes y adaptar a lo que está pasando, ¿no? Bueno, tipo, ya que estamos en este foro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, la gestión de las instalaciones que tú tienes en un espacio flex, con que el cliente es cada vez igual de exigente que el corporativo que puedes tener en un edificio donde paga el top renta, pues tienes que dar ese servicio. Espera el mismo servicio, no espera menos. Entonces, bueno, hay que tener cuidado en toda la oferta que tienes y hay que tener un espacio adecuado a lo que el cliente quiere, que es más exigente. Bueno, pues entonces hemos ido aprendiendo y hemos ido gestionando. Afortunadamente nuestros edificios lo podemos hacer mejor que en edificios que no son nuestros, porque tenemos toda la ingeniería, toda la parte de instalaciones muy controlada directamente con nosotros o con nuestros proveedores, y podemos llegar a ofrecer ese top service que entendemos que nuestros clientes quieren tener, ¿no? Hemos venido aquí para quedarnos, pero no para volvernos locos, ¿eh? Y digo en el sentido de que vamos a crecer exponencialmente. Venga, no. Nosotros tenemos un objetivo que es crecer donde vemos que hay mercado y donde el layout permite tener un buen espacio flex para ofrecer complementario nuestra oferta de oficinas. De hecho, nosotros tenemos compañías nuestras tradicional que han pasado al flex y compañías del flex que han pasado al tradicional, algunas pues que han pasado de 40 metros a 6.000, ¿no? O sea, cosas increíbles, ¿no? Multinacionales nuevamente. Pues nos hemos encuadrado, pues tenemos que seguir en esa línea, vamos a seguir creciendo en los sitios colonial donde veamos que es negocio, o donde veamos que para ofrecer esa oferta nuestra en nuestro producto tradicional es necesario ubicar esta oferta de espacio flex que hoy por hoy es demandada, pero siempre con nuestros estándares de calidad y de servicio muy importante, ¿eh? Yo siempre pongo, ya que estamos en este foro, creo que se puede decir, ¿no? En la época del Smart City, Smart Building, todo tecnología y tal, bueno, al final, si el aire acondicionado no funciona, el edificio no es tonto. Entonces, hay una experiencia de sensación de usuario que si el aire acondicionado o los ascensores no funcionan, estás enterrado, ¿no? Por mucho que le pongas bonito, por mucho layout y por mucha implantación que te hayas gastado. Sí, esta es otra pregunta que quería hacer a Philippe, que tiene una trayectoria muy larga, como decía antes, de 29 años. ¿Hasta qué punto observáis vosotros que una buena gestión de los edificios, una buena gestión de los facilities, que todo funcione, que nada falle, interviene o es decisivo en la fidelización de vuestros clientes? Bueno, es fundamental. Para empezar, para nuestro PNL es importante. Gestionar los recursos, la energía, los costes, es fundamental para poder crecer. Yo, si me permites, hago un inciso. Nuestra estrategia, desde que nacimos en 89, era abrir 1.000 centros. Cuando a mí me dijeron esto, yo ingresé a la empresa en 94, me dije que el CEO se ha vuelto loco, ¿no? Había 3 o 4 centros, 1.000 centros. Hoy en día tenemos 3.500, abrimos 2 centros al día, y nuestra estrategia es estar en todas las ciudades españolas y pueblos, todas. Pensamos, nuestro modelo de empresa es la de Starbucks Coffee, que tiene unos 40.000, o McDonald's, otros 40 y pico mil, pero pensamos que tenemos más mercado, porque hay más gente que necesita oficina de la que toma cafés o hamburguesas. Con lo cual, el recorrido es muy importante y nuestro objetivo es un 40.000 centros de aquí a 2040, a 2050. Incluso antes, si hablas con el CEO del grupo. Sí, es verdad, ¿eh? No, que es verdad. Y bueno, ahora estamos en todo el crecimiento y pensamos que el talento está en los 4 rincones del país, no solo en Madrid y Barcelona. Con todo respeto, con Madrid y Barcelona, nosotros queremos estar en todas las ciudades. Ahora hemos abierto Logroño, Gijón, ahora abrimos Santander, Pamplona, Sant Cugat, Rivas, Tres Cantos, Las Tablas en Madrid. Bueno, hay 28 centros en Madrid y tenemos 60 centros. De aquí a final de año tendremos 80. Y es nuestro target. Entonces, para volver a la pregunta, para el PNL, la cuenta de resultados es fundamental. Controlar los recursos, y luego para los clientes. Es una actividad ahora, una industria muy competitiva, y si no le damos al cliente corporativo, decía Albert, corporativo y no corporativo, lo que exigen ellos, pues como cualquier empresa o cualquier hotel, servicio de calidad perfecto. Nosotros tenemos 4 marcas en España, hay 14 en el grupo, cada una en un segmento de mercado muy específico en cuanto a marca, en cuanto a precio, en cuanto a calidad, diseño, ubicación, y el cliente puede elegir.
pero en cualquiera de estas marcas exige lo mejor en cuanto a servicio, seguridad, confidencialidad, etcétera. Lo cual es fundamental si quieres crecer, dar unos servicios exquisitos. Perfecto. Mira, como es un tanto estresante tantas cifras, vamos a pasar un poco al co-living, ¿eh? El co-living es un fenómeno que quizá, o al menos yo, lo escucho desde épocas un poco más recientes, pero se está escuchando muchísimo. Se habla de fondos de inversión, se habla de que entra capital, se habla de planes de crecimiento importantes. Y yo quería preguntarte, Juan Carlos, empezamos por ti, si esto es una realidad o es una moda, si es verborrea. ¿Qué es esto del co-living, estos datos? Hay un poco de todo, en mi opinión hay un poco de todo. Yo os estaba escuchando hablar del COVID y creo que el COVID ha acelerado el tema de coworking, pero en mi opinión ha acelerado mucho menos el tema de co-living, específicamente a lo que yo me dedico, que es el silver living y todo lo que es el mundo de las personas mayores. La revolución que supuso ver los coches fúnebres haciendo cola para recoger los muertos en las residencias, etcétera, me hizo pensar que el co-living aplicado a personas mayores iba a tener una eclosión que todavía no se ha producido. Entonces, en mi opinión, va a llegar la revolución y va a llegar el enorme cambio de una forma inminente, pero no acaba de llegar y todo el mundo habla de ello, pero en realidad no se concreta todavía desde mi humilde punto de vista. Yo cuando participo en estos actos, lógicamente me preparo para que no me pille una pregunta delicada, y entonces me gusta consultar las cosas. Si tú consultas Silver Living, Senior Living en Google y pones este tipo de cosas, lo que Google te devuelve pues es notas del año 2018 que dicen el Silver Living viene ya, 18, 19, 20, 21, 22, es decir, que se está hablando de esto de una forma como algo inminente que está por llegar desde hace ya 5 o 6 años. Realmente tiene que llegar porque los datos son absolutamente aplastantes. Siempre me gusta el guarismo 50-50-50 y es que en el año 2050 el 50% de la población tendrá 50 años o más. Es evidente que hay un cambio de estilo de vida, las personas mayores son mayores de edad, pero tienen hábitos de vida que es una vida compartida, una vida muy social, una vida muy dinámica, un envejecimiento activo, como solemos decir, y claramente el modelo de vida es el de una vida compartida y una vida colaborativa y una vida que no tiene nada que ver con el taca-taca y con el andador y con... Entonces está más cerca de la barbacoa y del cóctel que de cualquier otra cosa negativa. Claramente, aunque hay un poco, bastante de verborrea, creo que está por llegar de forma inminente y bueno, pues yo estoy haciendo estudios de mercado y me dedico a esto. Y los encuestados me dicen, ¿dónde hay ese proyecto que yo lo quiero? Es decir, que hay una demanda social latente. Bueno, parece que tiene sentido. David, hablando de tener sentido, ¿tiene sentido que una marca como Ático de coworking, de las referentes también, se metiera en el co-living? ¿Cómo vino? ¿Fue una reflexión del equipo de dirección? ¿Fue que vieron unas sinergias? ¿Fue que tú les convenciste un día que estaban bajos de defensas? ¿Cómo fue esto? Una puntualización. Cuando hablamos de co-living, lógicamente ahora la mayor parte del co-living que existe en España y en general en el mundo está enfocado a un segmento de 22 a 40 años, ¿no? Que esto, con las palabras de Juan Carlos, parece que no es una realidad, es una realidad. Es decir, hay muchos edificios de co-living, de alojamientos compartidos, de flex living, es decir, que es una realidad hoy y además son unos crecimientos súper importantes en porcentaje, ¿no? Y nosotros lo vemos en nuestra propia compañía. Ático es una empresa peculiar, que tenemos una estrategia. Empezamos con coworking hace 7 años, pero con un coworking muy específico que creemos, y es nuestro camino, que es un coworking muy de comunidad. Es decir, nosotros hacemos fácilmente en Barcelona 15 eventos a la semana, en Madrid otros 15 eventos que pueden ser muy grandes, desde Paddle Soup en la playa o puede ser el after party del 4 Years From Now o del South Summit. Es decir, hacemos muchas cosas relacionadas con entrepreneurs, ¿no? En esta estrategia, claro, del co, ¿no? Iniciando la primera pregunta que has hecho, ¿no? Que es colaboración, comunidad y muchas palabras.
Cuando empezamos Coworking hace 7 años, prácticamente no había nadie, ¿no? Luego vino WeWork y la verdad es que todo se evolucionó, los grandes fondos entraron, las grandes inmobiliarias entraron y entonces efectivamente se han desarrollado muchísimos metros, ¿no? Lo mismo pasa con Coliving. Hace 3 años no había mucho, ahora hay bastante más. Y en mitad de la pandemia, en la casa en Ático se hizo una reflexión y yo, que soy un profesional que he trabajado mucho tiempo en turismo en hoteles, coincidí con los fundadores de Ático y dijimos vamos a montar algo y montamos una parte de Coliving. En paralelo montamos más cosas, montamos también una aceleradora de startups, ¿no? Por ejemplo, que se llama Ático Lab. ¿Por qué montamos? Porque teníamos un activo que es súper valioso, que es las comunidades, ¿no? Sabemos gestionar comunidades, tenemos community managers, tenemos estrategias de gestión de eventos y estrategias que funcionan para un determinado segmento. En nuestro caso es el segmento más o menos profesional de 23 a 45 años, ¿no? Que en un momento dado igual hacemos más segmentaciones y diferentes, ¿no? Entonces, es algo natural. Para nosotros fue algo natural porque al final el perfil del cliente, por así decirlo, es el mismo. La forma de trabajar, de comunicarte con él es el mismo, ¿no? Entonces, al final, la sociedad, como decía al principio, hay una serie de demandas, ¿no? Es decir, yo soy un danés que vengo a trabajar aquí a NTT Data. ¿Cómo aterrizo en la ciudad? ¿Dónde alquilo? No tengo contrato, no hablo el idioma. Es decir, hay muchísimas dificultades que hacen que, por conveniencia, me vengan bien productos de Coliving, ¿no? Además, no conozco a nadie, solo conozco a los de mi empresa. Bueno, está muy bien que te organicen cosas que al minuto uno tengas gente de tu perfil, de todos de 30 años, guapos, con ganas de hacer cosas, ¿no? O me siento solo, es decir, las millennials y zetas están mirando pantallas y al final el 70% se sienten solo frecuentemente, ¿no? Entonces, esta conveniencia y otros valores, ¿no? A mí me gustaría tener una piscina y una barbacoa y una terraza. Dice, pero eso vale mucho dinero, ¿no? Ya, si lo compartes, ¿no? No vale tanto, ¿no? Es decir, puedes acceder a productos de muchísimo más valor añadido con un precio razonable, ¿no? Entonces, esa es la tendencia. Lo mismo que en coworking puedes tener pues unas zonas muchísimo más grandes, terrazas, incluso piscinas, en Coliving también, porque lo que haces es compartir, densificas de alguna manera el espacio se usa mucho más. Es decir, el metro cuadrado realmente, no sé, de esta sala, por ejemplo, pues igual se usa una vez a la semana, ¿no? Si metes a muchísima gente, igual se usan todos los días y eso hace que sea mucho más barato y que al final sea bueno para las personas que lo usan y para la sociedad en su conjunto, ¿no? Esto es un poco... Entonces, resolviendo a la pregunta, al final es una evolución natural. Para nosotros era súper natural, trabajamos en el mundo de las comunidades y, por tanto, el Coliving es comunidades. Y vendrán nuevas cosas. Y ahora, hace 2 meses creamos otra nueva enseña que se llama Ático Ventures, ¿no? Que lo que hacemos es financiar startups en seed, ¿no? En semilla. Bueno, haciendo un chiste malo, si hay sinergias entre el Coliving y el coworking en Ático es como co, ¿no? Bueno, volvamos a lo serio. De hecho, uno de los valores de nuestra compañía, tenemos 5, casualmente uno de ellos es co, pero bueno. Jolín. Volvamos a lo serio. En Coliving es una oportunidad para reactivar edificios que han quedado obsoletos. ¿Tiene que ver mucho el edificio? ¿Tiene que ver la ubicación? ¿Tiene que ver el entorno? ¿Hay oportunidades en línea del edificio? O sea, pensando en los activos. Tomo la palabra. En primer lugar, David, estoy completamente de acuerdo contigo. Mi área de actividad es el silver y nada más que el silver, y entonces todo está destilado por este matiz o por este filtro, ¿eh? Entonces, sí, yo creo que lo primero que hay que hacer es aclarar una cierta confusión, porque es un cajón desastre esto del co-living y tal, ¿no? Y bueno, vamos a concretar. Entonces, hay diferentes opciones y orientaciones. El senior cohousing tiene que ver con un movimiento cooperativo, que hay 20 o 25 movimientos importantes en toda España y promociones importantes y actividades importantes que tienen que ver con cooperativas y con vivienda en propiedad, etcétera. Y es muy interesante, esto viene de la Europa del Norte, y tiene 60 años de vida y de tradición. Entonces, luego lo que vamos a ver en los próximos años es la evolución de varios conceptos. En primer lugar, el concepto de resort, la promoción de un resort periférico de una gran ciudad donde las personas mayores van a querer vivir y van a querer estar a 5 o 7 minutos de la gran ciudad, cerca de una carretera, cerca de un hospital, y esto está por llegar en la periferia de las grandes ciudades. En segundo lugar está el resort en la playa,
es claramente un producto de gran interés porque tiene varios públicos objetivos. De una parte, los españoles que quieren ir a vivir de una forma constante todo el año, pero también podemos atraer turismo silver de larga estancia. Y por las características culturales y geográficas y de clima de nuestro país es claramente una opción de futuro. Un co-living temporal, turismo de larga estancia para extranjeros y para nómadas digitales de más de 50 y tantos años. Un danés que no quiere pasar frío en su país y quiere venir a Ibiza, a Menorca o a Cataluña o a cualquier lugar predominantemente costero. Y luego hay un tema que es la transformación de edificios urbanos, donde en el caso del Silver Living nos encontramos con la disparidad de normativas que hay en las diferentes comunidades autónomas que dificultan la operación. Entonces, este es un tema que habrá que ir aclarando y despejando en el corto plazo, y probablemente la opción pues es no llamarlo Silver, sino hacer promociones en alquilar apartamentos para todo el año, donde la palabra Silver no aparece, porque si no vamos a tener que pasar la certificación de que nuestra actividad con personas mayores está homologada a nivel médico, etcétera. Entonces hay que aclarar que el co-living no es exactamente los apartamentos medicalizados de empresas como Sanitas o como Domusby o como que esos son conceptos relativamente diferentes, son productos geriátricos o casi hospitalarios, y es que claramente hay una tendencia que es a la unificación o acercamiento entre tres conceptos que son el hospital, el Silver Living y la residencia. De hecho ya hay alguna empresa española que está tratando de hacer convivir estos tres modelos inmobiliarios. Perfecto. Oye, pues vamos a cambiar de nuevo a las oficinas y hablando de edificio. ¿Tiene sentido un coworking en un edificio que no sea grado A? Por ejemplo, Colonial se plantea tener edificios que no sean grado A y VG invertiría en un coworking en un edificio que no sea grado A. Es que, perdón, no nos dejan. Es decir, el mundo financiero, la taxonomía europea, todo lo que viene de edificios grado A o B. De hecho, hay países de Europa, quizás un benchmark, como puede ser el francés, que lo conocemos bien nosotros, que tiene problemas, dudas sobre legislación. Hoy en día, si tú quieres desarrollar un producto, al menos desde nuestro punto de vista, para poner ese producto en el mercado, tiene que ser grado A y con certificación energética A, con todo lo que esto lleva, porque luego te ayuda mucho. Entonces, a muchas cosas, desde el punto de vista, repito, a conseguir poder emitir green bonds, a cumplir con la taxonomía, a que seas elegible por los fondos para meter pasta en tu empresa cuando vas a vender cromos, cromos en acciones me refiero, cuando vas a vender cromitos, pues para que te compren los cromos tienes que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Y luego también nosotros estamos viendo que todavía no, pero cuando una compañía quiere venir a un espacio tuyo flex, va a tener que cumplir con esto. Por ejemplo, en nuestro caso, tenemos la garantía de origen, energía verde, todo renovable. Pues todo esto vemos que poco a poco nos lo están pidiendo, ¿no? Vienes empresas que, claro, las empresas, e incluso, como decía antes Felip, ¿no? La exigencia no solo de las corporaciones, sino las empresas medianas y pequeñas exigen lo mismo. Porque querrán hacer rondas de financiación y despedirán todo esto. No quiero entrar en el ESG famoso, que es un tema muy manido, ¿no? Y que está muy en boca de todos y casi cansado, ¿no? Porque yo creo que la I ya está clara un poco las normas de juego, y ahora veo la parte de la S, ¿no? La parte de social, que es la parte que está la comunidad, que está la movilidad, que está... O sea, pensar que nosotros tenemos que pasar ratios y de nuestros clientes cómo van a la oficina. Y como no vayan en transporte público un porcentaje muy importante, tienes un problema a la hora de esas certificaciones, que hay que ver cómo lo gestionas. Por lo tanto, nosotros vemos este camino porque los edificios tienen que ser así, la gran mayoría ya lo son así, y no hay otra manera de avanzar, ¿no? Bueno, en nuestro caso es totalmente distinto. De los 60 edificios en España, el 35 37 de estos edificios tienen el certificado LEED, Gold, Silver, BREEAM. Entonces están en las mejores ubicaciones, muy céntricas, downtown, centros financieros, la Castellana, Diagonal, etcétera. Pero queremos estar en todos los sitios, como he dicho anteriormente, queremos llevar el trabajo a las personas, para que ellas no vayan al trabajo. Entonces hemos abierto centros en las gasolineras. Hace 10 años no funcionó porque en las gasolineras repostamos, pero ahora recargamos, con lo cual hay más tiempo y es más interesante. Hemos abierto universidades, en estación de tren,
en aeropuertos, estamos en casi todos los terminales de los mayores aeropuertos del mundo, en las zonas rurales, en centros financieros, centros en los parques industriales o de negocio, y allí no todos tienen edificios clase A, no todos. Tampoco todos los clientes quieren el clase A. Entonces tenemos, como he dicho anteriormente, varias marcas. La primera marca es HQ y es la marca más accesible a nivel coste y están más bien repartidas en edificios de categoría B, en zonas rurales o en las afueras, zonas periféricas, Masblau, por ejemplo, en Barcelona, incluso Sants. Son edificios buenos, pero edificios de categoría B. No son clase A, ni LEED, ni otra certificación, y funcionan muy bien. Lo que queremos es abarcar todo el abanico de clientes posibles, no solo la multinacional, que también, pero todos, a cualquier tipo de necesidad, pero también de presupuesto. Muy bien, bueno, si os parece, como quedan 10-12 minutos y yo tengo varias preguntas más. Yo no soy experto ni mucho menos en facilities y vosotros sí. ¿Queréis hacer vosotros alguna pregunta? A mí me quedan más, pero ¿queréis hacer alguna pregunta a cualquiera de los expertos que estamos aquí? Hay un tema que en el mundo, por lo menos en el mundo de oficinas, me asombra. En este momento se está planteando por parte de todos los gobiernos que la edad de jubilación va para arriba, lo cual significa que las necesidades de accesibilidad, de considerar a la gente mayor en el trabajo, va a haber que considerarla. Y sin en cambio este es un tema del que prácticamente no se habla. Yo acabo de tener una experiencia de turismo en Alemania. Yo hubiera suspendido en este momento la accesibilidad alemana de todos los establecimientos de ocio. Escaleras, bajar a los servicios, plantar 2 plantas abajo, etcétera. Y este es un tema que de alguna manera el aging nos viene encima. Lo mismo que viene encima de otro, el aging se ha hablado de lo de la edad. Ir pensando en que vamos a ir a jubilaciones. Macron habla de una, yo creo que habría que pensar en 70, 74, probablemente. De aquí a no demasiado. ¿Y esto? A mí que me ha tocado viajar por un poquito y ver países y ver edificios para aburrir, yo os diría una cosa, en mi opinión, que los edificios que tenemos en España y cómo tenemos en cuenta estos aspectos en España no los tiene ninguna otra ciudad de Europa. Ninguna. O sea, está bien de que vamos copiando, y yo hablo siempre, cuando me tocan en foros aquí o fuera de aquí, fuera de España, de que el nivel de exigencia que tenemos en España, de necesidad que tenemos en España, cuando desarrollamos cualquier producto, no ahora, incluso hace 5 años y 7 años, no lo tienen en muchos países de Europa. Contestando tu pregunta, no tocará otro remedio, porque como comentaba antes, de la E ya está ahí, la social viene con todo este paquete. Y ahora están corriendo, porque hay muchas compañías o empresas o instituciones que se habían focalizado muchísimo en la E, y olvidándose de la S. Ya la S cada vez va con mucho más fuerza, intentando atender, veremos, porque aquí temas de movilidad de ciudades, si son capaces de atender todas estas cosas que tú comentas, que obviamente es así. Totalmente de acuerdo con Albert. Para poder abrir un edificio y obtener la licencia, tienes que dar muchas pruebas en cuanto a accesibilidad para los discapacitados, para la gente mayor, y no te pueden dar la licencia por no tener todos los criterios muy severos que nos exigen los ayuntamientos, entre otros. Y para lo de Francia, como yo soy francés, te aseguro que el 74 años ni de coña. Pero ni de coña. Con lo que les ha costado subir 2 años. Tú no conoces a los franceses. Que os cuente las condiciones como se jubilan, que no son las de aquí, económicas digo. 64, 67 años, no sé si va a funcionar. Yo quería comentar un par de cosas y tengo buenas y malas noticias. En primer lugar, no sé si es buena o mala, esta es neutra, pero en España nos estamos jubilando con 62, algo años, con el fenómeno de las prejubilaciones y tal y cual. Todavía estamos en un umbral muy bajo donde las personas todavía no están en fase alguna de decrepitud, por así decir. Entonces, no es una cuestión dramática en absoluto. Por cierto, tengo buenas noticias y es que cada vez llegamos a mayores en mejor estado de salud.
Esto es realmente importante, realmente importante. Es en torno a los 78 años que empezamos a tener achaques más o menos que nos afectan a la independencia. En consecuencia, incluso los 74 nos permitirían ir a la oficina con cierta dignidad. Entonces, es en serio, realmente vivimos más, pero es que vivimos mejor, y esta es una magnífica noticia para toda la humanidad y muy específicamente para España. Pero hay un tema que hay que tener en cuenta dentro de lo que es el concepto de Facility Management en general y en concreto en Silver Living, y es que de una forma creciente vamos a tener que incorporar elementos relativamente medicalizados y relativamente relacionados con la salud, fisioterapia, etcétera, etcétera. No es lo mismo el Facility Management de un co-living para gente de 20 y tantos que para gente de 70 y tantos. Entonces hay que contemplar algunas actividades, algunos servicios dentro del Facility Management que no están contemplados en el modelo tradicional del co-living. Perfecto. ¿Tenéis alguna pregunta más o intervención o sigo yo? Por allí. Tengo una que no me voy sin hacer. Sí. Hola. Esta es una pregunta que también quería hacer a los anteriores ponentes de centros comerciales, pero también veo que es aplicable aquí. ¿Qué importancia tiene la movilidad y la planificación de la movilidad para la promoción de vuestros espacios en todos los ámbitos? También lo digo con la primera ponencia, con cómo ha acabado la compañera de Sables, hablando de que solucionar la movilidad en Barcelona es súper importante para el tejido de oficinas. ¿Qué importancia tiene para vosotros? En co-living, uno de nuestros criterios principales por el perfil que tenemos normalmente suelen ser extranjeros. En Barcelona, por ejemplo, Barcelona-Madrid, nosotros tenemos 46 nacionalidades. Son personas que están enfocadas hacia la flexibilidad, es decir, se han ido de sus países o sus ciudades y entonces son personas que suelen viajar ligeras, entonces no suelen tener vehículo propio. Y entonces uno de los elementos críticos para elegir una localización es tener fundamentalmente el metro muy cerca. Es decir, para nosotros, antes de elegir una localización, tiene que haber un transporte potente cercano, ¿no? Y hay algunos casos en España ahora más alejados del transporte. Nosotros nos han ofrecido y hemos dicho siempre que no, porque no estoy seguro que vaya a funcionar un sistema de flexibilidad sin transporte público. A este respecto, yo quería comentar que en los trabajos que he hecho, estudios de mercado para Silver Living específicamente, cuando tienen un carácter periférico de la gran ciudad, hemos desarrollado un modelo que lo llamo el modelo del 28, porque idealmente un Silver Living tiene que estar a 7 minutos de un centro comercial o de un lugar donde haya actividad urbana, puede que cines y puede que supermercados, a 7 minutos de una carretera, que esto es bastante importante y tiene que ver directamente con la movilidad, a 7 minutos de un hospital, a 7 minutos de una residencia y a 7 minutos de una cabecera de provincia. Perdón. De una ciudad que puede no ser cabecera de provincia. Entonces podría ser, pues, improviso, Manresa, entonces, idealmente a 30 minutos de una gran ciudad. Esto es lo que, para redondear y que nos salga cachondo, a 28 minutos de la gran ciudad. Entonces, 7, 7, 7, 7, 28. Es un modelo centrado completamente en la movilidad, porque nadie quiere irse a vivir cuando es mayor a un sitio muy cómodo, donde hace barbacoas y tal, pero que está en el quinto carajo, no hay quien llegue. Yo te lo voy a poner un reto más para aportar, para no repetirme con los compañeros, más económico, puramente económico. Tú, por la contribución de huella de carbono que tienes de tus activos, de tus edificios, tú tienes que ver un precio a esa contribución de huella de carbono. El estándar en Europa viene a ser unos 100 euros metro cuadrado, más o menos, si cumples. La movilidad, en la medida que bajes la movilidad que tienes en transporte público, ese precio te baja. Y si tú tienes un porcentaje y puedes demostrar que un porcentaje de tus residentes, clientes, llámale como quieras, van en transporte público, pues puedes bajar de 100 euros metro cuadrado a 40, a 30 o a 20. Pero hay que demostrarlo. Perdona, para aportar algo diferente, y a la parte flex, obviamente, apostamos claramente por esa movilidad, ¿no? También a nivel de proyectos, como bien sabéis, cuando se hace un proyecto nuevo, hay un proyecto de movilidad siempre relacionado a ese proyecto y que tiene que aprobarse por los organismos públicos competentes. Yo concurro completamente, por eso dije que nosotros queremos establecernos cerca de la gente,
en zonas rurales o cualquier tipo de pueblo. Y también pues que la movilidad, el éxito de un espacio híbrido o el fracaso depende de dónde está el metro. Depende de dónde viene la gente. Y ya sabemos que ahora, actualmente, el 4 o 5% de nuestro presupuesto lo gastamos en el transporte, el commuting, que dicen los ingleses, para ir al trabajo. Con lo cual, si no estamos cerca de una boca de metro o donde vive la gente, a las afueras, por ejemplo, sabemos que esto no funciona. Pero también sabemos que la movilidad está relacionada también con oportunidades. Hoy en día, con la tecnología, las empresas pueden contratar el talento no solo alrededor de donde están ubicados, sino por cualquier sitio. Y ahí da oportunidades a los colectivos, como las mujeres, los jóvenes, para poder alcanzar trabajos o oportunidades de trabajo muy buenas, porque no tienen que desplazarse o de abandonar sus familias, sus casas, para poder exportarse. Y para la empresa es igual. Puedes estar en Barcelona y contratar gente, incluso talento, que está en el norte de África o que están en otros países del este, o cualquier más barato seguramente, pero con tanto talento. Estamos con el tiempo vencido, pero dejadme profundizar un pelín más en este tema que está saliendo ahora, porque me parece muy interesante. Justo cuando salíamos del COVID salió la teoría esta de Boston Consulting de la ciudad de los 15 minutos, que la defendió mucho y la defiende Ana Hidalgo, sobre todo en París, pero que es algo bastante global, ¿no? Y que tiene que ver pues, con la expansión que estáis haciendo vosotros también, tiene que ver pues, que con la proximidad que está diciendo Juan Carlos. Esto... cuando vas a invertir, cuando vas a dejarte tu dinero, sobre todo pensando, David, y tú también, cuando vais a montar un nuevo espacio, ¿esto es así? ¿O el centro del pueblo es el centro del pueblo? No, es exactamente así, y de hecho es un tal Moreno, de origen español, en el Ayuntamiento de París, que inventó el concepto de la ciudad de los 15 minutos, en la que cada uno puede ir a pie o en bici a pues, todo lo que es ocio, puede acceder al ocio, a la educación, compras, trabajo, transporte, etcétera, en 15 minutos. Y esto entra dentro de nuestra estrategia de desarrollo dentro de nuestro grupo. Estar en ubicaciones estratégicas cerca de todos estos servicios. Es fundamental hoy en día. Además, como dijo antes Albert también, para el tema de la contaminación, para el planeta también es muy importante la contaminación y el tema del ESG. Yo disiento un poco, es decir, el talento tiende a ponerse junto, aunque luego, lógicamente, puedas trabajar digitalmente, pero en algún momento dado la gente tiene que estar juntos en centros que normalmente son más grandes, en oficinas grandes, y ahí es donde se producen probablemente la mezcla de ideas y esa magia de la cooperación entre ya sea una compañía corporativa o ya sea pequeñas empresas, startups o lo que fuera, ¿no? Entonces, es difícil que todo el mundo viva alrededor de esa gran empresa. Entonces, por eso, para nosotros es crítico, más que, lógicamente, la localización es súper importante, y para nosotros, si estamos cerca de edificios de empresas, pues mucho mejor, y de edificios, zonas que pasen cosas, que haya restaurantes, que haya, lógicamente es mejor, más centrales. Pero también es muy importante el acceso al transporte público fácil, ¿no? Entonces, porque no todo el mundo puede ver, hay un tema de costes, es decir, el centro Paseo de Gracia o Serrano pues tiene un coste y otras zonas tienen otro coste. Entonces, igual que todos vivimos en determinados lugares diferentes y que una de las variables es el coste, pues lógicamente los co-living, la gente que vive flexible, pues también es una de sus variables importantes, ¿no? Perfecto. Oye, tenemos que dejarlo aquí. ¿Haces tú, Juan Carlos, algún cierre, resumen? ¿Te atreves? Bueno, yo recuperaría la idea del qué cosas, ¿no? Pues yo creo que vamos a una vida colaborativa, a una vida compartida y a una vida mucho más flexible, como habéis hablado también del concepto de flexibilidad en varias ocasiones, y hay que ser muy, muy optimista y muy realista. Optimista porque creo que va a ser una vida mucho más agradable de ser vivida y también en términos de negocio nos va a repercutir a todos, porque claramente el futuro está alineado con lo que estamos hablando en esta reunión y con las actividades que estamos haciendo, así que solo cabe ser optimistas. Bueno, pues yo como soy el moderador puedo cerrar también, puedo decir lo último, ¿no? Bueno, pues
en base al título de la jornada, de la nuestra, de nuestro diálogo, y en base a lo que ha salido, yo creo que el siglo XXI lo que es todo el real estate se convierte en servicio. Es la era en la que todo el real estate pasa a ser pasa a ser un servicio, el real estate as a service. Y nada más, agradecer a Inma que nos invitara, agradecer a todos los compañeros que han compartido conmigo este tiempo y espero que os haya servido para entreteneros y para aprender algo también. Gracias a todos.